No. Hola, buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir. Me llena de mucha alegría empezar este ciclo de exposiciones de proyectos de investigación y de TFG de Antropolé. Y hoy abre el más valiente este ciclo Pablo, nuestro compañero Pablo, historiador, Pablo Infante, y va a hablar sobre la modernidad y el kemalismo en Turquía. Entonces, espero que disfruten. Y ahí está, Pablo. Apagamos la luz para que se... Kemalismo. El kemalismo es un ejemplo magnífico de un fenómeno que se da sobre todo a comienzos del siglo XX, pero que se puede buscar en el siglo XIX y en todo lo que dure la faceta de la modernidad, ¿no? Incluso en la actualidad, que es con lo que queremos enlazar. Y para empezar, les quería mostrar esto, que sabrán lo que es. Aquí se pueden hablar. Un sombrero. Un sombrero. Pues Kemal Atatürk tiene, bueno, aparte de que escribió un gran discurso de 6 días, tiene un discurso en Kastamonu donde tuvo que explicar que esto era un sombrero, que este cubrecabezas se llamaba sombrero. La cosa fue bastante más allá, al nivel de que aquellos que no utilizaran el sombrero tradicional turco, podían ser ejecutados. Al final la ley del sombrero se saldó con más de 100 muertos. Y esto, que parece una locura, una barrabasada, tiene bastante sentido en el contexto del kemalismo. Pero para eso tenemos que entender el contexto. Y para ponernos en contexto, pues tenemos que entender cómo se formó el Imperio Turco y cómo acabó convirtiéndose en Turquía. El Imperio Turco no tiene que ver directamente con el imperio que forman los árabes. Los turcos fueron contratados muchas veces como mercenarios por parte de los árabes y acabaron, pues eso, tomando el imperio y extendiéndose más o menos por aquellas zonas por las que se habían extendido ellos y creando, pues eso, un imperio multiétnico. Desde el siglo XIX, un poco antes, el imperio está en decadencia. Tiene en el norte a Rusia, que se está expandiendo y que le está quitando territorios. Tiene además en los Balcanes pues, un problema bastante grande con los independentismos y con todos los movimientos nacionalistas europeos. Y tiene una serie también de intentos de reforma. Algunos intentos que se basan en darle al imperio una visión más moderna, en darle una constitución, por ejemplo, son saboteados. En el caso de la constitución fue por los ingleses y fracasan. Estos periodos de reforma, de intentos de moverse más de forma occidental, son los que es el movimiento llamado Tanzimat. Por eso el Tanzimat no es que tenga mucho éxito, no va mucho más allá. Y el imperio acaba colapsando como colapsan muchos imperios en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Turquía se alía con Alemania y Alemania pierde la guerra. Al ser un imperio multiétnico, pues básicamente se fragmenta solo. Es decir, los países que están contra Turquía tampoco necesitan presionar demasiado para que el imperio estalle. Y una revuelta árabe, la idea en principio era crear una gran Arabia, un país de árabes, pero finalmente estos países recién independizados son nuevamente invadidos por Francia e Inglaterra mediante un tratado secreto que es el de Sykes-Picot. Turquía, además, queda repartida entre Italia, Grecia, poquito Francia e Inglaterra. Lo que sería Turquía realmente en este reparto sería esta parte de aquí. O sea, es mínimo, ¿no? Los generales que habían estado moviéndose en la clandestinidad contra el régimen van a ser los mismos que se muevan en contra de la invasión, ¿no? Y entre ellos destaca Kemal Atatürk.
Kemal Atatürk va a expulsar primero a franceses, ingleses, italianos, y con un poco más de dificultad a los griegos, y de esta forma se erige en líder nacional, lo cual también le da fuerzas para realizar una serie de cambios con esta ideología que les decía que se había ido fomentando en el siglo XIX. Y por aquí tenemos al sultán, que es uno de los elementos más importantes. Va a ser Kemal Atatürk es eliminar el sultanato, es decir, va a convertir a Turquía en una nación al estilo occidental. Que esto tiene sus consecuencias, ya lo veremos después. Y la modernidad que él quiere imponer no es una modernidad diversa, como lo podríamos entender hoy en día, o es una modernidad a la europea. O sea, se confunde modernidad con europeísmo. Esta fotografía es magnífica, yo creo que lo define bastante bien. Padre e hijo, con su poquito, aprendiendo el nuevo abecedario. Porque todo lo anterior era desechable. Y el kemalismo, que es una ideología pues, que se va creando en estas décadas entre el 20 y el 30, tiene además unos puntos bastante claros. Es decir, no deja nada a la imaginación. Populismo, republicanismo, laicismo, nacionalismo, estatismo y reformismo. Kemal Atatürk se presenta como un padre de los turcos y va a salvar a la patria por medio de estas flechas. No, esta es la bandera del kemalismo, es así, flechas. No todas las flechas aparecen al mismo tiempo y no todas tienen el significado que podemos pensar que tendrían ahora. El laicismo no es un laicismo ateo ni nada por el estilo. El laicismo, en este caso, es más bien una declaración de intenciones. En Turquía, en los primeros años, los únicos que tendrán derecho a voto van a ser los musulmanes. Y el nacionalismo que aparece por aquí también está bastante ligado a este elemento musulmán, especialmente después de que pierdan pues eso, la parte multiétnica del imperio. Y de esta manera no todos entran en el nuevo modelo. El campesinado no entra, porque el campesinado es percibido como reaccionario. Kastamonu es la región al norte que representa a este campesinado reaccionario, ¿no? Kemal se tiene que trasladar a Kastamonu y explicarles que no utilicen el fez, que utilicen el sombrero, que el fez simboliza a los reaccionarios y que si el pueblo turco quiere ser moderno, debe abandonar sus formas de vestir, sus formas de comportarse. En general tiene que cambiar a la europea. Los kurdos, pues el problema kurdo, que todavía hoy se mantiene, comienza aquí. Dentro de todos estos pueblos a los que después de la independencia son invadidos, a los kurdos directamente es que no les dan ningún estado, quedan ahí un poquito al aire. Y como son bastantes y a quien realmente los kurdos guardaban fidelidad era al califa, una vez se elimina el califato, los kurdos no guardan fidelidad a ningún estado, de manera que pues los machacan. De hecho, hay más muertos en las represiones que va a realizar el Estado turco contra los kurdos que en toda la guerra de independencia. Griegos y judíos también sobran en este panorama turco. Los griegos, pues especialmente porque habían invadido Turquía, llevaban mucho tiempo, muchas comunidades viviendo en Turquía. De la Grecia clásica sabemos, ¿no?, que la costa de Turquía es un punto bastante importante. Va a haber un intercambio entre Grecia y Turquía de griegos. Envían comunidades griegas turcas a Grecia y a los musulmanes turcos se les envía a Turquía. Y los alevíes, pues eso, otras visiones del Islam que igual no son tan canónicas, pues también se las pasan por la vida. Hay lemas que se van a extender en esta época que pues recuerdan bastante a los lemas fascistas, ¿no? Como una lengua, un pueblo, una bandera. O este lema que está aquí debajo, que se ponía en territorio kurdo, en colegios, en lugares públicos. Qué feliz se siente uno cuando le dicen que es turco. La visión también sobre los kurdos va a ir cambiando. En un principio se entiende que los kurdos son
ciudadanos turcos, están dentro del esquema nacional turco. Pero más adelante, esto se va matizando, se va cambiando poco a poco, y se acaba diciendo que los kurdos son turcos afectados por la cultura irania y que por lo tanto andan un poco confundidos, que hablan un turco medio mezclado, ¿no? El tema del genocidio armenio. Kemal Atatürk participó en el genocidio de forma indirecta, pero no lo hizo de forma directa. Eso le dio el poder, la legitimidad de quitarse de en medio a gran parte de los que habían sido sus compañeros. De manera que ahora tenía pues, mayor capacidad para moverse y para imponer esta reforma. La nación no está formada por un solo elemento, hay varios elementos musulmanes unidos, todos los elementos musulmanes que forman la entidad son ciudadanos. Esta es la primera visión, ¿no? En la que incluye a los kurdos. Después esto lo va a ir cambiando, como les dije. Y bueno, esto ya en el 36, le queda poco para morir a Atatürk, ya la cosa ha cambiado, ¿no? Los kurdos, nombre dado a un grupo o miembros de este grupo de origen turco, muchos de los cuales han cambiado su idioma, hablando una forma burda del persa y que habitan en Turquía, Irak e Irán. Ya aquí han quedado completamente fuera del esquema, ¿no? Los kurdos se solían organizar en cofradías religiosas para realizar sus levantamientos y pedir, pero normalmente acababa en eso, en represión y hasta hoy. Y claro, en todo este cambio ideológico, no basta con adoptar la tecnología europea o adoptar las técnicas europeas o la ciencia europea. Para Kemal hay que adoptarlo todo, es un todo congruente. Incluye la forma de vestir, la forma de comportarse. La forma de comportarse pues chocó, ¿no? Había una separación bastante estricta entre géneros y Kemal va a presionar para que ambos géneros convivan. Las formas de divertirse tampoco eran las mismas. Se va a introducir el teatro, se va a introducir el deporte. Se empieza a utilizar ropa de deporte y por lo tanto se empieza a hacer deporte de otra manera. Los bailes, las cenas de sociedad, que no se daban antes, se empiezan a dar ahora de forma bastante obligada, al nivel de que una de las que acudió a una de estas cenas en Ankara con Kemal Atatürk comentaba que ninguno de los invitados sabía qué hacer con sus piernas, su cuerpo o sus brazos. Estaban paralizados del miedo porque tenían delante de ellos una mesa con sus tenedores, no sabían qué hacer, no sabían qué comer, no sabían sobre qué hablar para parecer civilizados, porque ya no se puede hablar de lo que se hablaba antes, ahora hay que hablar de la ciencia europea o de la política europea. Entonces, como todo ha cambiado, nadie sabía exactamente cómo comportarse. Y esto es parte del discurso que da en Kastamonu, ¿no? Así nos vestiremos, en los pies escarpines y botines, cubriendo el cuerpo pantalón, camiseta, camisa, corbata, un falso cuello, y como complemento natural a todo ello, sobre la cabeza un tocado con visera, que es el sombrero, ¿no? El tema del baile. Baile había, pero igual no era el baile a la europea, que luego se iba a imponer. Este es el relato que les contaba. Era una de las primeras veladas organizadas en Ankara. Nadie sabía todavía cómo comportarse, cómo bailar, ni qué hacer con sus ojos, con sus manos, con su cabeza. Y el tema de la escritura, esto es muy importante porque podría parecer secundario, pero no lo es. Esto es el alfabeto latino escrito por Kemal Atatürk. Aquí estaba practicando. Sí es verdad que en la Turquía imperial la élite hablaba un idioma y el pueblo llano hablaba otro, de esa manera se evitaban los ascensos sociales. La cosa no va a cambiar gran cosa, porque ahora se impone una nueva forma de escribir, una nueva forma de hablar. Y esto sí que tiene un elemento importante,
que es la ruptura con el pasado. Si la idea era dejar al pasado en el ostracismo, ahora es imposible que nadie desde el presente recuerde el pasado. Los reaccionarios no saben cómo reaccionar porque nadie entiende lo que se escribió antes. Eric Overbach, a Walter Benjamin le escribía esto, ¿no? Desde Turquía. El proceso se desarrolla con una rapidez fantástica, inquietante. Apenas queda nadie que sepa árabe o persa. Incluso los textos turcos del siglo pasado pronto serán incomprensibles. Y la cosa va más allá, ¿no? También hay que incluir el pensamiento. Con la creación de una nueva ideología, muy importante también la creación de un nuevo sistema educativo para impartir esa serie de ideas. En el caso del sistema educativo, pues tal vez uno de los puntos más interesantes sea la historia, ¿no? Es gran parte de la base de la identidad nacional. La historia que van a crear desde el kemalismo, con una academia de historia turca, es bastante inverosímil, pero funcionó bastante para un pueblo que había sido humillado durante siglos y al que ahora se le ponía como el primer elemento de la civilización. Desde el punto de vista de la historia turca, los turcos habrían habitado como primera civilización mundial, primeros sedentarios mundiales, mientras en el resto del mundo se vivía en cuevas, en algún punto de Asia junto a un lago. Cuando ese lago se deseca, los turcos vuelven a ser nómadas y en su movimiento por todo el mundo civilizan el mundo. Llegan a China, civilizan China. Llegan a la India, luchan contra una raza de hombres monos que expulsan al sur y civilizan la India. Llegan a Grecia y civilizan Grecia. Los celtas también serían turcos. También, los finlandeses. De esa manera, sin reivindicar el mundo entero como parte de su imperio, sí se le daban la vuelta a la tortilla y la idea era que no se estaba acogiendo en Turquía una cultura extraña, sino que la cultura europea, que era la única civilizada, realmente provenía de la única cultura civilizada que había existido en el pasado, que era la turca. Otros autores pues hablaban de cosas un poco más exageradas, ¿no? Como que los turcos habían llegado a América y también ellos habían sido los aztecas y demás. Pero esto ya no entraba dentro del esquema kemalista. También el tema religioso pues se dejó un poco atrás, sobre todo con el tema de la relación que tenían con los árabes. Los árabes en un primer momento pues son el pueblo que expande el Islam, tienen un carisma muy grande en este primer momento, y desde el kemalismo se le da la vuelta para presentar a los árabes como invasores y a los turcos como que habían tomado el Islam para no pagar impuestos. La educación se vuelve bastante más laica en este sentido. Se admite que Mahoma sí era un filósofo muy importante, pero no era un profeta ni nada por el estilo. Y se incluye las teorías darwinistas, cosas que eran impensables apenas un par de años antes. Esto es un libro escolar turco de 1931. Decía lo siguiente: todo el conocimiento y las creencias de los seres humanos son producto de su inteligencia. Esto también revela que todos los conceptos más allá y fuera de la naturaleza no son más que cosas inventadas, creadas por la mente humana. Y la mujer pues fue utilizada también como termómetro social, ¿no? En el sentido de que cuanto más liberada desde el punto de vista kemalista estuviera, más moderna iba a ser la sociedad turca. Una de las víctimas de esta política es Ali Deli, que había sido compañera de Kemal en un primer momento, y desde un primer momento habían ambos admirado bastante a Estados Unidos, a quienes veían como un garante de la civilización en el mundo, ¿no? Y que, sacando trapos sucios, pues Kemal mandó al exilio. La acusó de conspirar junto a Estados Unidos y demás, ¿no? La idea kemalista
era que las mujeres se volvieran feministas de forma bastante literal. Era una presión para que adoptaran esta idea del feminismo kemalista, que abandonaran el velo, que se comportaran de una manera distinta, que no mantuvieran separaciones. Tenía puntos positivos, por supuesto, como la escolarización o la educación mixta, el sufragio femenino, se da en 1934, pero todo esto choca con la falta de políticas reales. Entonces, por más que se obligara, se presionara a la población a estas cosas, pues lo cierto es que el 90% de las mujeres eran analfabetas todavía en 1938, cuando muere Kemal Atatürk. Después, el tema político es un poco más espinoso, ¿no? Porque para hacer estas reformas lo más sencillo es hacerlas de forma autoritaria. Sin embargo, Kemal quiere copiar un sistema político pluripartidista. En un primer intento de crear un turno de partidos, un partido un poco más conservador, un partido más... Pero la cosa no funciona. El Partido Liberal, por ejemplo, está más virado hacia el islamismo. Y después se entiende la democracia turca como representativa. A Kemal Atatürk en determinado momento le preguntan que cómo puede considerar su país una democracia. Y él explica que antes de tomar cualquier decisión llama a las asambleas, entonces es representativa, pero es un solo partido y gobierna él. Y finalmente, perdiendo también un poco la fe en que el pueblo turco pudiera organizar por sí mismo estos cambios, o al menos colaborar en ellos, pues el gobierno se convirtió en completamente presidencialista y el partido de Kemal pues, fue el único permitido. Y el fin de Atatürk pues, es bastante significativo, ¿no? Si su idea, es decir, que a través de un cambio total en la forma de ser de los turcos se pudiera promover una modernidad y que solamente existía una modernidad, habían fracasado. Al final los campesinos pues seguían explotados, las mujeres seguían sin ir a la escuela, pues él va a morir del propio avance que traía Turquía, ¿no? Alcoholizado completamente, deprimido y abandonando la vida política en su palacio. Y ese es el debate, ¿no? Si realmente la modernidad es unilineal, como la veía Atatürk. Evidentemente, como la veía Atatürk, es complicado defender esa postura, porque Atatürk acabó como acabó y sus ideas acabaron como acabaron. El kemalismo siguió en el poder hasta los años 60, pero a partir de ahí empezó a decaer y actualmente pues Turquía es todo lo contrario, ¿no? Se estaba retomando la otra senda, ¿no? El neotomanismo, que se está llamando ahora. Pero sí existe cierto debate sobre la validez o no de la universalidad de algunas de estas ideas, hasta qué punto son universales, hasta qué punto no. O incluso un debate más interesante para comprender todo esto es cómo llegaron a considerarse universales, cuando hasta el Renacimiento realmente Europa era una zona bastante deprimida dentro del globo, ¿verdad? Y ahí